El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 18 de mayo del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Le comento a mi equipo que la primera invitada que vamos a contactar vía Skype ya nos ha dicho internamente que está lista. Con ella vamos a hablar acerca del impacto internacional de la crisis en Venezuela, esta tormenta perfecta que se traduce en más de 500 casos confirmados de COVID-19. Hubo un salto de 37 nuevos contagios, según se nos decía este fin de semana. Un escenario como este, un poco más complicado, es el que refleja el informe de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y que provocó las amenazas en su contra. Y lo cierto es que le toca a Venezuela lidiar con esta situación, esta tormenta perfecta, en un momento en el cual, tenemos problemas prácticamente con todos los servicios públicos, incluyendo el agua potable, que es fundamental para hacer frente a esta crisis. La solución que se nos ha dado son cisternas traídas desde el exterior. Un país o una capital como Caracas, que cuenta con una obra de ingeniería como el acueducto y que ahora tendrá que surtirse a través aparentemente de cisternas, insistimos, en medio de esta crisis sanitaria. Y a esto se suma, la crisis en el ámbito internacional, la preocupación sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, como ustedes comprenderán, y las alertas se han encendido por el acercamiento del régimen de Nicolás Maduro con el régimen iraní. De hecho, el gobierno de Irán advertía a los Estados Unidos este fin de semana que tenía que permitir la entrega de petróleo a Venezuela. Estamos hablando de unas declaraciones del canciller Mohammad Javad Zarif. Él advirtió que cualquier obstáculo de Estados Unidos contra la entrega sería ilegal y una forma de piratería. Sobre este tema vamos a hablar con nuestra primera invitada, ya la tenemos vía Skype. Agradecemos atendernos la mañana de hoy la embajadora Vanessa Neumann. Es embajadora designada por la Asamblea Nacional en el Reino Unido, es especialista en estos temas. Embajadora, 1.000.000 de gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes siempre. Pues mucho interés, embajadora, de escuchar su opinión, su análisis, apelando a su experiencia, además a su experticia, en torno a este tema, estas tensiones entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué consecuencia puede tener para Venezuela, tomando en cuenta el relanzamiento aparente de las relaciones con el régimen iraní? La escuchamos. Bueno, gracias. Justamente es un proyecto que yo estoy liderando aquí, esa colaboración en contra de la amenaza iraní en Venezuela. Y tengo reuniones, por supuesto, a puerta cerrada con varios países sobre el tema. No, por supuesto, no puedo hablar de los detalles de esas reuniones, pero nos preocupa mucho y, claro, por mi experiencia voy llevando esa estrategia. Por otro lado, sabemos más o menos cómo la amenaza iraní, porque en julio del año pasado, por ejemplo, ellos se llevaron un buque petrolero británico, justo cuando estaba pasando por el Strait de Hormuz, y también entonces ahí agarraron el buque británico porque los británicos habían habían parado otro buque que estaba llevando gasolina y petróleo en violación de las sanciones internacionales. Entonces, como los
los británicos habían frenado un buque que violaba las sanciones. Los iraníes tomaron represalia en otro buque británico unos meses después. Y los británicos negociaron ese buque por como 2 meses y medio se tardaron. Y yo me acuerdo perfectamente cuando eso ocurrió. Yo estaba en el Aspen Security Forum y fue una gran noticia. Entonces ellos sí, es algo que hay que tomar en serio, que lo que ellos pueden amenazar no es solo los buques y los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña en el Caribe, que ambos países tienen muchos intereses en el Caribe, ya sea por el narcotráfico, por los territorios ahí, Puerto Rico y las Bahamas para los Estados Unidos, a muchos países de la mancomunidad en el Caribe para Gran Bretaña. Eso también tienes acceso a Panamá. Entonces los iraníes, si se impiden los buques iraníes, ellos pueden amenazar los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña en el Caribe o también en el Golfo Pérsico. Ellos no necesariamente tomarían represalias donde fue que ellos sienten que los insultaron. Sin embargo, es algo que tenemos que pedir porque la amenaza de Irán a Venezuela no es solo geoestratégica, sino son la gente que realmente están apoyando a Maduro e impactando, como tú estabas diciendo, un régimen que nos tiene sin agua y sin gasolina. Entonces, la seguridad y el bienestar ciudadano venezolano depende directamente de que este grupo que apoya el terrorismo no siga apoyando a Maduro. Varios temas, embajadora. Lo que pueda compartir, evidentemente. ¿Cuál es la preocupación de la comunidad internacional? ¿A qué responden estas reuniones que usted va a sostener, producto del relanzamiento de estas relaciones del régimen venezolano con el régimen iraní? Bueno, hay varios intereses y varias amenazas. O sea, hablando estratégicamente, que representa el régimen iraní. Primero que se han visto, los temas son los siguientes, que el régimen iraní y el Hezbollah también, que tiene una relación con el régimen iraní, no es exactamente lo mismo, pero trabajan de una manera coordinada, impulsan el narcotráfico y la trata de blancas y el lavado de capitales en toda la región. El Reino Unido, no solo, siempre todo el mundo habla de los intereses de los Estados Unidos en Colombia y la guerra contra el narcotráfico. Esa misma guerra contra el narcotráfico en Colombia también lo ha llevado el Reino Unido. Y ellos tienen otras preocupaciones en sus territorios. Entonces, les preocupa la trata de blancas, el aumento del narcotráfico, la gran presencia iraní de una amenaza asimétrica, y porque ellos ven que lo que está haciendo Irán con los vuelos y los buques es exactamente lo que hicieron en Siria. Esos vuelos, básicamente, si seguimos el patrón de Siria, son un puente aéreo donde traen personal de inteligencia, donde traen armamentos, donde traen capacidad paramilitar. Eso es una gran amenaza a la ciudadanía venezolana. Eso, y se tarda, o sea, no lo ves esta semana ni el mes que viene, pero dale 6 meses y te entenderás lo obvio, o sea, lo que está pasando. Es muy desestabilizador. Y entonces ellos lo ven que va a desestabilizar toda la región, lo cual no le interesa ni al Reino Unido ni a los Estados Unidos. Y por otro lado, eso es solo en la región. Por otro lado, ellos ven que ese financiamiento de Irán también les desestabiliza las operaciones en el Medio Oriente. Entonces, y ahí también tienen muchos intereses. Entonces, en estas dos zonas, esa relación con el régimen iraní realmente llama la atención. Y se han acelerado esos vuelos y se han acelerado los buques. Y eso ahora significa que estamos jugando en las ligas mayores geoestratégicas. Ahora, embajadora, ¿a estas reuniones asiste algún representante de los Estados Unidos? Porque entiendo que en la región probablemente es el más perjudicado, el más preocupado de esta relación entre el régimen venezolano y el régimen iraní. ¿Qué puede comentarnos? No puedo comentar de quién está y quién no está, pero obviamente todos los interesados están al tanto. Eso que puedo decir. ¿Y qué haría, es decir, cuál sería el papel del gobierno interino frente a una situación de esta naturaleza?
Bueno, habría que básicamente uno tiene que trabajar con los aliados, básicamente, y explicar que nosotros estamos preocupados, que nosotros también entendemos la amenaza y para nosotros no es solo una amenaza desestabilizante que desestabiliza toda la región, sino que también es una amenaza a la seguridad y el bienestar, como yo te decía, de la ciudadanía venezolana, ¿no? Porque sigue apoyando un régimen asesino, torturador, que nos tiene muriéndonos tiene el pueblo muriéndose de hambre, de sed, y entonces esa es nuestra preocupación, pero también trabajar con ellos a ver qué soluciones. O sea, para ponértelo, realmente uno debería, cuando uno busca trabajar con los aliados, tienes que pedir la ayuda. Tú tienes que decir, mira, yo estoy contigo, tenemos intereses en común, tenemos por lo menos intereses en enfrentar esta amenaza esta amenaza que tenemos en común y vayamos a trabajar juntos. Ahora, ¿cómo eso se traduce en una serie de acciones estratégicas? Depende de muchas cosas. Depende de los intereses, depende de las amenazas, depende de qué es exactamente se puede lograr. Pero la amenaza iraní, por ejemplo, también le interesa mucho a países como Arabia Saudita. Ellos tampoco quieren ver que todo ese dinero venezolano vaya a financiar más terrorismo, por ejemplo, en el Medio Oriente. Irán, acuérdense que apoyó las bombas que destruyeron a Saudi Aramco, que le quitaron esa capacidad con los drones. Eso fue de Irán. Entonces ellos han sido también bombardeados por Irán recientemente y con más financiamiento venezolano les pone una amenaza ahí. Entonces básicamente uno va a las reuniones y pide colaboración y estrategias y ofrece su ayuda a enfrentar esas amenazas compartidas. Y lo que surge depende. Ahora, embajadora, preocupa mucho lo que usted compartía en el inicio de su intervención, porque da la impresión que la comunidad internacional nos ubica en el mismo escenario que Siria. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque sabemos la consecuencia que ha traído ese conflicto para la región, además desde el punto de vista humanitario, una situación como esa, que de momento está lejana, pero digamos, afectaría de materializarse en el futuro a toda América Latina, incluyendo a los países vecinos. Yo le pediría un comentario al respecto y por qué surge la preocupación más allá de patrones similares como la llegada de vuelos o la cercanía de Venezuela con el régimen iraní. La escuchamos. ¿Por qué surge la preocupación? Porque el régimen iraní se ha mostrado que básicamente ellos no tienen ningún problema en apoyar dictaduras asesinas, torturadoras. O sea, por ahora los asesinatos y torturas que el régimen madurista ha infligido a la población venezolana han sido, o sea, básicamente una por una. Pero acuérdense que en Siria también ellos han permitido y han suplido incluso las armas que usaron armas masivas en contra de una población civil. Ojalá que eso no llegue a pasar en Venezuela. Ojalá, le ruego a Dios que eso nunca ocurra, pero están trabajando con gente que no tienen esa conciencia. Y estamos con un grupo criminal, usurpador de madurista, que se aferra, ha demostrado que van a hacer cualquier cosa para aferrarse al poder. Francamente, eso a mí me preocupa, que es un escenario posible. Y claro, y lo que pasa es que Siria ahí se quedó Assad, a pesar de todas esas amenazas. Yo creo que la comunidad internacional, y en particular los Estados Unidos, no quiere ver algo así ahí en su propia región, en su propio continente, en su propio hemisferio. Pero hoy por hoy no hemos visto suficientemente las estrategias contundentes o coordinadas para frenarlas. Incluso vemos una aceleración. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que contemplar, que esto es una asociación que es muy malo para la ciudadanía venezolana, porque estos son gente que sí han soltado bombas químicas. Y ojalá que eso no llegue a ocurrir en Venezuela. Pero estos son los amigos del régimen usurpador madurista y eso hay que tenerlo claro. Embajadora, ¿cómo afecta su trabajo y el de
todo el personal diplomático designado por la Asamblea Nacional, las tensiones internas entre los partidos que hacen vida en la alternativa. Eso también preocupa y mucho. Seguramente habrá leído usted la información que ha trascendido sobre, bueno, las diferencias internas, incluso algún sector que supuestamente tiene el interés de desplazar al presidente de la Asamblea y presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Eso tiene algún efecto en su trabajo? ¿Ha escuchado usted preocupación de, bueno, los aliados, la comunidad internacional, sobre lo que puede ocurrir con relación a este tema o no en lo absoluto? Bueno, francamente, las tensiones políticas venezolanas para mí siempre han sido un poco un misterio porque, como sabes, yo no subí por los partidos políticos, no soy parte de ningún partido político, estoy aquí porque entiendo Gran Bretaña y entiendo seguridad. Punto. Pero, por supuesto, claro, eso yo siempre digo que un poco la política en Caracas es para mí la porción de mi trabajo que no manejo bien, que no entiendo muy bien, y siempre es muy desafortunada porque, claro, la inestabilidad doméstica o política, o ya sea verídica o solamente percibida, por supuesto que impacta, porque la gente no quiere, es difícil decir, mira, tú y yo hagamos un plan a trabajar de la mano de aquí a 6 meses o 12 meses. Y claro, ellos quieren saber que yo u otros van a estar ahí en 6 meses o 12 meses, porque así es la diplomacia, ¿no? Tú tienes que decir, tú y yo juntos en este plan, ¿no? Entonces tienen que saber que hay como esa permanencia. Sí lo ha hecho un poco más difícil, no voy a mentir, yo jamás voy a mentir. Por supuesto que es un poco una complicación, pero claro, la alternativa es ¿qué? La alternativa es Maduro. Entonces seguimos adelante enfrentando la gran amenaza a la seguridad y a los derechos humanos, que es el régimen madurista, y eso es parte de mi trabajo, tú sabes, decirle a los aliados que aquí estaré, que seguiremos adelante y ojalá si hago mi trabajo bien, seguiré en mi puesto y seguiré con los proyectos que llevo, ¿no? Finalmente, embajadora, en los últimos días también trascendió el interés del régimen de Nicolás Maduro de recuperar un oro que le pertenece a los venezolanos y que está en Reino Unido. ¿Qué información tiene usted al respecto? La escuchamos. Ok, gracias. Bueno, sí, el tema del oro en el Reino Unido, o sea, ha sido una batalla épica desde que yo llegué aquí a Londres en abril del año pasado. Se los pongo muy sencillito. El Banco de Inglaterra no va a soltar ese oro al régimen de Maduro, por la sencilla razón de que no solo que el Reino Unido no reconoce a Maduro, sino, y técnicamente el Banco de Inglaterra es independiente, el Banco de Inglaterra tiene una relación directa con los bancos centrales. En teoría, podría tomar una posición distinta al del gobierno británico. En la práctica no lo hace. Nunca lo ha hecho y tampoco lo hará. Y ya que el Reino Unido ha sido muy claro que no reconocen a Maduro y que quieren que Maduro se vaya y que están impulsando, que creen que él es una cleptocracia, y lo declaró el canciller Jeremy Hunt, que era el canciller cuando Guaidó surgió de presidente interino en enero del 2019. En febrero del 2019, el canciller británico Jeremy Hunt dijo, es una cleptocracia y Maduro es ilegítimo y se tiene que ir. Y han escrito cartas y han hecho declaraciones recientes que esa posición no ha cambiado. Entonces, al no reconocer el gobierno de Maduro, no pueden reconocer su banco central, que sería esa relación. Y no les van a entregar el oro. Pueden seguir chillando, pueden seguir armando casos, pueden seguir mandando abogados. By the way, los abogados que ellos han contratado aquí para representar esos intereses también representan a Rusia y a Irán. Ahora, embajadora, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Bastante, yo sé, son como, bueno, claro, depende del valor del oro, porque es una cantidad de oro, entonces el valor en dólares varía con el precio del oro diario, ¿no? Pero ponte tú que está entre 1,3 mil millones de dólares. 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares, más o menos. Como te dije, varía por día, por el precio del oro, pero va por ahí la cosa. Finalmente, embajadora,
¿Cómo ve usted el avance para alcanzar una transición a la democracia tomando en cuenta todo lo que ha compartido con nosotros y este panorama tan complejo que tiene que enfrentar nuestro país? Le escuchamos. Gracias. Mira, ciertamente, ciertamente el panorama está complejo, es complicado porque yo creo que el hecho de que ya llevan como dos más o menos alzamientos militares y los militares se siguen aferrados a Maduro, no es buena señal. Yo sé que tampoco estamos impulsando el plan de emergencia, de gobierno de emergencia nacional, pero por supuesto que está complicado. Yo creo que la transición a la democracia de una manera u otra es inevitable. Ahora, yo no te puedo decir exactamente cuándo y qué camino, pero yo te voy a decir que es inevitable por la sencilla razón del colapso de Venezuela. Así lo veo yo. Yo veo que el colapso por la falta de gasolina y la falta de agua, y por eso que el régimen de Maduro está tan preocupado por la gasolina y el agua, porque eso sí es colapso. Ahí sí se van. Ahora, ¿qué toca después de que se vayan y la gente se rebele? Claro, puede ser un caos, pero lo que sí viene es un cambio. Y cuando viene el caos, entonces ahí sí viene una cooperación para la estabilización y Maduro se tendrá que ir. Entonces yo creo que a pesar de que las maniobras o las negociaciones, las maniobras militares o las negociaciones políticas, habrá una transición por la sencilla razón que el régimen madurista no puede sobrevivir la escasez de comida, medicina y en particular agua y gasolina. Sin agua y gasolina no hay. Y esas son internacionalmente, si tú estudias tu geopolítica, dos razones mayores para conflicto armado: agua y gasolina. Entonces, si no pueden entrar los buques de gasolina, ahí se irá Maduro. Y nos tocará en algún momento. Desafortunadamente, me gustaría mucho que fuera una transición pacífica, que él diría, te respeto a la ciudadanía venezolana y es hora de que yo me vaya y se monte en un avión con su grupito y nos deje tener una transición a la democracia y llegar a elecciones libres y justas. Realísticamente lo veo difícil. Yo creo que viene un colapso. Embajadora, 1.000.000 de gracias por atendernos la mañana de hoy. Vanessa Neumann o Newman es embajadora designada por la Asamblea Nacional en Reino Unido, especialista en estos temas, ofreciendo su opinión y análisis acerca del panorama tan complicado que tenemos por delante. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real.
noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hace minutos conversábamos con la embajadora designada por la Asamblea Nacional en Reino Unido, Vanessa Neumann, sobre el impacto que tiene la crisis interna en la alternativa democrática, creada o percibida, como decía ella, para el trabajo que se está realizando en el exterior y, bueno, el impulso que ha dado la comunidad internacional a una transición a la democracia en nuestro país. Ella decía que lamentablemente lo tiene. Y vamos a tratar de, bueno, analizar los escenarios que tenemos por delante y entender qué está ocurriendo realmente entre los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández. Ella es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias, María Alejandra. Como siempre, un gran gusto estar con ustedes. Pues mucho interés de escuchar la opinión de nuestra invitada acerca de lo que está ocurriendo. Nos decía la embajadora, insisto, designada en Reino Unido, que sí, que esto lamentablemente ha tenido un impacto porque preocupa a la comunidad internacional la estabilidad, la posibilidad de seguir adelante con una estrategia para alcanzar una transición a la democracia, el impacto que puede tener esta lucha interna aparente por el poder. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. La escuchamos. Sí, bueno, efectivamente creo que el espectáculo ha sido lamentable, ha sido un espectáculo muy pobre, muy poco edificante, ¿no? Estas luchas internas tan fieras, ¿no? Esta pugnacidad que se hace tan visible, ¿no? Porque, pues bueno, nunca está de más recordar que la unidad es una amalgama o un intento de amalgamar una serie de intereses muy distintos, pero también de posturas ante la vida muy distintas, ante la vida, ante la política, ante la comprensión de las ideas, pues, ¿no? Entonces, ese intento de amalgamar eso, pues ha tenido altas y bajas, y hoy estamos quizás en una de las horas más bajas, ¿no? No es la primera crisis, probablemente no sea la última, es una crisis sin duda muy importante y es una crisis que viene detonada de lo que se ha venido llamando
la invasión de Bahía de Chicharrones, ¿no? Creo que es el nombre que más está teniendo como pegada, pero yo creo que hay que analizarlo con alguna serenidad también, ¿no? O sea, porque vemos que el incidente de esta supuesta invasión, hay cada vez más evidencias de que se trata de un plot, pues, de una puesta en escena donde hay algunos elementos que eran reales, pero que se aprovecharon o que aprovecharon algunos actores importantes de la nomenclatura del gobierno madurista, no Maduro en particular, sino más bien pareciera por el lado de Diosdado Cabello, y se monta una puesta en escena que simula ser para el gobierno de Maduro su invasión de Bahía de Cochinos, ¿no? Que tiene toda una épica asociada. Y entonces, bueno, esas evidencias de que eso fue un plot o que fue una iniciativa real, pero que luego fue aprovechada y que fue montada como una puesta en escena y manejada con bastante habilidad, es lo que ha detonado esta crisis tan importante al seno de la oposición. Yo creo que es relevante también tomar en cuenta que esta crisis del macutazo, como también se le ha venido conociendo, ha tenido una incidencia mínima en la opinión pública, aunque haya tenido una incidencia tan importante en medios de comunicación, tanto nacionales e internacionales, como sobre todo al seno de la unidad democrática, y haya agitado todos los demonios de la unidad democrática que de vez en cuando afloran, ¿no? Yo le voy a leer un titular del Espectador de Colombia y le pediría su comentario. Ellos hacen un resumen de las informaciones que han trascendido, algunas confirmadas, otras desmentidas o por confirmar. Ellos titulan "Caos opositor en Venezuela" y se preguntan: "Adiós, Juan Guaidó, regresa Enrique Capriles". ¿Qué interpretación hacer de un titular de esta naturaleza? La escuchamos. Es la revista Semana, me dijiste, no lo había visto. El periódico El Espectador de Colombia. Perdón, el Espectador. Bueno, un medio importante, evidentemente. Bueno, tiene que ver con todo lo que ha salido esta semana. Tiene que ver probablemente con la carta que le escribe primero Justicia a Guaidó, exigiéndole deslastrarse de lo que entienden son fuerzas contrarias al deber ser, o actores contrarios al deber ser, pero la verdad a mí me parece muy, muy lastimosa la jugada. Me parece lastimosa y me parece lamentable, y me parece que parte de no entender dónde estamos y no entender dónde está Guaidó. O sea, quien ataque el liderazgo de Guaidó de esa manera está interpretando que el liderazgo de Guaidó tiene que ver con Guaidó y con sus atributos personales de simpatía, de carisma y de liderazgo personal, y nada más distante. O sea, Guaidó es quien es y ha logrado lo que ha logrado, no por sus cualidades personales, que puede tenerlas muchas muy buenas o muchas muy malas, sino que es quien es porque está sentado en la presidencia de la Asamblea Nacional, y en un caos tan dramático como el que vive Venezuela, el único hilillo institucional y dentro de la Constitución es precisamente la Asamblea Nacional, y es la única institución que es reconocida a nivel internacional. Entonces, el apoyo de Guaidó tiene que ver con un reconocimiento de su presidencia en la Asamblea Nacional, y tiene que ver con que cualquier escenario distinto del caos tiene que aprovechar justamente los mínimos resquicios de institucionalidad que existen todavía en Venezuela. Esos mínimos resquicios se llaman Asamblea Nacional y se llama Presidencia de la Asamblea Nacional por Juan Guaidó, diputado. Entonces, no puede haber una salida posible
que te retroceda unos meses y te lleve al 5 de enero de 2020 y anules esa presidencia de Guaidó. Entonces, cualquier cosa distinta a esa está caminando por senderos que aceleran el caos, el precipicio. Justamente quería preguntarle, porque, bueno, la inquietud es si en su opinión, y apelo a su experiencia y su conocimiento de la situación política en Venezuela, del funcionamiento de los partidos en nuestro país, si en su opinión va a reinar, digamos, la conciencia, es decir, el sentido común, tomando en cuenta la gravedad de lo que está ocurriendo, porque a la crisis o el caos, el colapso de servicios públicos, de nuestra economía, el impacto social que esto tiene, la crisis sanitaria del coronavirus, ahora se suma la preocupación internacional por la cercanía con regímenes como el de Irán, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de algo más que una tormenta perfecta. Yo le diría que el tsunami perfecto, no sé ni cómo denominarlo. ¿Cree usted que el sentido común reinará entre los dirigentes políticos de nuestro país o estamos destinados a vivir, bueno, el peor de los mundos? ¿Qué opina usted? Sí, bueno, lo has descrito con meridiana claridad. O sea, yo creo que si no apelas al sentido común, estás destinado a que esa tormenta perfecta te incluya a ti como oposición. O sea, la tormenta perfecta se va a llevar a todo el mundo por delante, incluida el liderazgo opositor, salvo que recuperes un mínimo de cordura y digas, bueno, estamos donde estamos y nos hemos equivocado 1.100 veces y Guaidó se ha equivocado 1.100 veces, pero es donde estamos y es a donde debemos estar. O sea, vamos a tratar de no seguirnos equivocando, pero no puedes desbancar a Guaidó, salvo que entres en una espiral de cosas absolutamente impredecibles. O sea, porque desbancar a Guaidó quiere decir que retrocedes al 5 de enero y desconoces lo que pasó el 5 de enero. Reconoces los acuerdos entre partidos, desconoces, tienes que ver qué inventas para acelerar una nueva parainstitucionalidad alrededor de la Asamblea. Entonces, o sea, empiezas a entrar en un sendero demasiado caótico. Para nosotros en Venezuela, pero también para la comunidad internacional, ¿no cree usted? Sin duda, sin duda. Es que la comunidad internacional no tiene cómo entender eso. Y además a mí, yo cuando leí la información en Bloomberg, yo creía que era absolutamente todo un cuento chino, porque me parecía que yo no podía creer que alguien tuviese el desconocimiento y la ingenuidad de ir a hacer lobby en Washington a favor de, que es lo que acusa la nota de Bloomberg, ¿no? Que alguien pueda ser tan ingenuo, pero a la vez tan malintencionado como ir a hacer una especie de lobby al Departamento de Estado para que cambien el liderazgo, el reconocimiento al liderazgo venezolano. Eso no tiene ningún sentido y las cosas no funcionan así. Entonces, era increíble. Sin embargo, a medida que van pasando los días y se hace más creíble la especie, tú dices, bueno, quizás la pandemia nos está afectando a todos un poco en nuestras capacidades cognitivas y en nuestras capacidades de atar los hilos y entender en qué situación estamos, ¿no? O sea, porque es que no es incomprensible. Tomando en cuenta lo que ha puesto en juego la comunidad internacional. Y cuando hablo de la comunidad internacional, hablo de los gobiernos y líderes mundiales que han apoyado la iniciativa de reconocer a la Asamblea Nacional Venezolana, ¿no cree usted? Totalmente. Y además, no, desde el punto de vista de la comunidad internacional, no, alguien lo decía en estos días, no, Ramón Muchacho, creo, en una de sus editoriales, decía, tú no vas a cambiar
el Departamento de Estado no va a cambiar de caballo cuando está en el medio de cruzar el río, pues, ¿no? Eso es una cosa inconcebible, o sea, con lo mínimo que sepas de geopolítica y de política internacional y de actuaciones. Entonces, lo único que genera eso es una percepción hacia el exterior de, bueno, estos están locos, pues estos no saben qué es lo que están haciendo. Entonces es muy grave, y es doblemente grave cuando tú ves que eso no ha generado y es comprensible que no lo haya generado en la política venezolana, en la opinión pública, no en la opinión de los políticos, ni en la opinión publicada, no en la opinión de los medios, sino en la opinión pública, en las preocupaciones de la gente. Eso no ha tenido la más mínima incidencia, ¿no? El principal interesado en que eso tuviera alguna incidencia es precisamente los actores claves del gobierno de Maduro, ¿no? Y tan es así que ellos han desarrollado una narrativa que tiene cierta lógica y cierta épica alrededor de esa historia del macutazo, ¿no? Sí, la supuesta incursión con peñeros en nuestro país. Ahora, yo le dejo la siguiente inquietud. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Yo le ruego permanezca unos minutos más, porque justamente, digamos, en esa narrativa, o como parte de la narrativa que ha creado el régimen de Nicolás Maduro, ellos ahora, en medio de esta crisis, una tormenta perfecta que está en pleno desarrollo en nuestro país, se les ha ocurrido la idea de sacar otra vez, digamos, la agenda, o poner sobre la mesa la agenda electoral. Y yo le pediría un comentario porque, conversando al respecto con dirigentes de la alternativa, además miembros de la Junta Directiva de la Asamblea, nos han dicho, al menos en su opinión, que no hay comicios posibles en nuestro país con Maduro en el poder. Y eso, digamos, es el discurso de la comunidad internacional, al menos de los Estados Unidos, pero no sé si es opinión compartida por todas las organizaciones políticas que hacen vida en el Parlamento Nacional. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico, pero si me permite, regreso de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país en medio de esta tormenta perfecta. Así la describió el director del Programa Mundial para la Alimentación de Naciones Unidas, y tiene que ver con los países vulnerables que en materia de alimentación o como Venezuela, que atraviesan crisis humanitarias complejas, tienen que ahora lidiar con la crisis sanitaria del COVID-19. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Yo le dejaba una inquietud porque
ella hablaba de la épica, de la narrativa del régimen venezolano en torno a la supuesta incursión con Peñeros en nuestro país. Y yo le comentaba que, bueno, utilizando justamente esa épica, se les ha ocurrido ahora colocar en la agenda el panorama electoral, es decir, la posible celebración de comicios en Venezuela en las actuales circunstancias, tomando en cuenta que ahora mismo nadie piensa en ello y probablemente no lo hará en los próximos meses en la medida que avance la crisis y el colapso, pero yo le pediría su comentario en torno a este tema porque hemos preguntado a dirigentes de la alternativa al respecto y al menos los consultados han negado tajantemente la posibilidad de contarse en las actuales circunstancias y con Maduro en el poder. Quisiera su comentario, la escuchamos. Bueno, es una pregunta súper difícil, ¿no? Porque yo creo que las elecciones tienen que estar siempre sobre la agenda. Cualquier iniciativa que tenga a la democracia y a la democratización como meta tiene que tener a las elecciones dentro de la agenda. Y las elecciones tienen al menos dos componentes muy claros. Uno visible y que tiene que ver con la agenda noticiosa y la agenda pública volcada sobre las elecciones, y otro, un componente mucho más técnico que tiene que ver con la capacidad que tú tienes o no de celebrar unas elecciones. Venezuela tiene actualmente la capacidad técnica de celebrar unas elecciones muy comprometida. La tiene tremendamente difícil porque, entre otras cosas, se quemaron o quemaron deliberadamente las maquinarias que permitían la celebración automatizada de elecciones, ¿no? Cualquier desenlace que ocurra en Venezuela va a tener como punto final la elección. Entonces tú tienes que tener técnicamente las capacidades creadas para poder conducir una elección. Esas capacidades creadas incluyen además el hecho de que tú tengas contabilizados y empadronados a los 5 millones de venezolanos que viven en el extranjero, que son fundamentales en cualquier proceso electoral que se celebre. Es decir, para que tú, suponte que nosotros llegásemos a una negociación final y se dijese, pues sí, estamos llegando a la negociación final, hay elecciones en un mes. No podría haber elecciones en un mes porque no están las capacidades técnicas de conducir elecciones en Venezuela. Entonces, tú tienes que hablar de elecciones poco y trabajar porque haya elecciones mucho. Es decir, tú tienes que desarrollar las competencias técnicas de que haya elecciones. Y esas competencias técnicas deben venir probablemente acompañadas de misiones internacionales que faciliten la celebración de elecciones a manera de un outsourcing casi. O sea, tú vas a tener que delegar en terceros la celebración de elecciones en Venezuela. No solamente por lo que ello implica en términos de transparencia y en términos de observadores internacionales, como ha habido en otros procesos, sino que esto sería una cosa que va bastante más allá, donde tú tienes una misión, podría ser una misión electoral de Naciones Unidas, conduciendo unas elecciones en Venezuela. Pero eso no se decide de la noche a la mañana. Eso tiene que haber todo un trabajo técnico por debajo que te permita que cuando llegue el momento de hacer elecciones tú tengas esas capacidades desarrolladas. Eso por un lado, y en relación a lo que iba a tu pregunta, que son las elecciones presidenciales. Pero también tú tienes en un cronograma unas elecciones parlamentarias. O sea, las elecciones parlamentarias están en el cronograma electoral. Entonces, ¿vas a decidir suspender las elecciones parlamentarias? No está claro. ¿Vas a concederle la potestad de suspender las elecciones parlamentarias a Nicolás Maduro por la existencia de la pandemia? Esa es una pregunta. O sea, si se suspenden las elecciones, ¿quién las está suspendiendo? Porque el que tiene, en tanto Maduro no salga al poder, va a ser él el que está suspendiendo las elecciones, ¿no?
Entonces, a la larga, ¿no cree usted que las circunstancias son las que van a suspender cualquier proceso? Yo creo que es difícil incluso pronosticar qué va a pasar en Venezuela en un mes, mucho menos en los próximos 6 meses, pero a la larga, si las cosas continúan como van, el deterioro va a ser tal en un país donde no hay agua, no hay gasolina, no hay electricidad y un largo etcétera, pero además tiene que enfrentar esta pandemia que no se detiene y no se va a detener hasta que aparezca una vacuna. Pensar incluso en la posibilidad de celebrar comicios, los que sea, es decir, parlamentarios, presidenciales, es complicado. Yo le pediría un comentario al respecto porque da la impresión que al final todos los caminos nos llevan al mismo punto, que es una necesaria transición o cambio en nuestro país para ordenar el panorama y efectivamente enfrentar los grandes retos que tenemos por delante. De lo contrario es muy complicado, ¿no cree usted? Totalmente. O sea, todo te lleva a... O sea, todo desenlace es un desenlace electoral, pero para que tú tengas un desenlace electoral tienes que tener una transición, porque si no, ¿cómo organizas esa elección, ¿no? Y quién la organiza, o sea, y la pandemia, el dibujo que era ya extraordinariamente complicado y confuso, la pandemia le añade mucha más confusión y Venezuela no está sola en la confusión, ¿no? Es una confusión global con montones de aristas y con montones de implicaciones a largo plazo, donde la vulnerabilidad de Venezuela y de los venezolanos se exponencia, ¿no? Entonces, sin duda, las elecciones son un gran tema porque es el tema del desenlace. Y para que las elecciones se den, necesitas un trabajo previo que no se hace de un día para otro. Entonces, para que eso exista, tú tienes que tener una capacidad de transitar hacia la democracia y es precisamente esa transición, que es una transición negociada. Ahora, sumamente complejo el rompecabezas, ¿no? Pero esperemos que podamos armarlo en algún momento por el bien de nuestro país y de los venezolanos. Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias, como siempre. Sobre todo que no sea la misma oposición la que haga esa transición más difícil, ¿no? También. Carmen Beatriz Fernández, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos agota el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos.
RCR